buenas noches, queridos amigos. Este es su programa Entre Sombras. Los siguientes 30 minutos vamos a estarlos acompañando para contarles historias fantásticas entre el mito, la leyenda y la realidad. Mi nombre es Patricia Ramírez y el día de hoy queremos traerle hasta su hogar las historias más increíbles que usted se puede imaginar. ¿Ha escuchado usted hablar acerca del Cariciri? ¿El Machichi quizás? Es por eso que nuestro equipo de producción se ha transportado hasta la localidad de Aiquile, allá en el Valle Alto de la ciudad de Cochabamba, para traerle a usted la siguiente historia. Y es que mucho hemos escuchado acerca del Cariciri, que forma parte del acervo cultural de la región andina de Latinoamérica. Es por eso que el equipo de Entre Sombras ha querido llevarle hasta a usted la historia, el testimonio de don Mario, un poblador de la localidad de Aiquile, que nos va a contar un poquito acerca de su experiencia con el Cariciri. ¿Real o no? Escuchémoslo. Aiquile es una localidad de la provincia de Campero, en el departamento de Cochabamba, entre los ríos Santa Ana y el río San Juan. Se sitúa a 217 kilómetros al sudeste de la ciudad de Cochabamba. La población, que es principalmente quechua, se caracteriza por ser fabricantes de los mejores charangos del país. El Cariciri, también llamado Cariciri o Liquichuri en aymara, ñaca o pistacu en quechua. En español significa el que corta. Se dice que este lleva una especie de cajita de fósforo y que cuando este está delante de su víctima, abre la cajita y sale una especie de mosquita que te pica, o bien un humo pequeño que hace. Hoy nos encontramos con don Mario, nombre ficticio, quien nos cuenta acerca de su encuentro con el Cariciri. Sehamanta Aiquilemanta Cuchamura Gane Yachtaima Ayamayo Buenos de San Espíritu. Entonces escuchaban Bawanchayane camión Puño Pune Chaipe Pastor está que Evereste y Chaymanta Hayan Tenta Parada Coronel Chevasamka porque no pasa más carga chulo. Botas pasando camión por el planeta. Entonces Chaymanta Tapo para la Chayane para la noche. Kami entonces cuentan el que está escuchando en parte digo entonces Ororoma entonces pero lo que más hemos hecho es que punta chaga de chaga che punta pinche un camión y chay pitare cachare chashana de chashotare entonces quinape coño paresan el único chay que coño ne wasti y chay man tosote to chayane Ororoma casi chayane 4 de la mañana o hasta hoy. Los que camión pues hemos trabajado con el pone hasta que haya pato con la pata hasta que haya la lentilla cama. Donde me apoyo ni che camión tapeta. Entonces chay manta una pera hay man chayane estaba día muy nada. Hasta de un pacho visa que nada el vomito vomito. Y chay manta una pera bueno, creo que no para los tíos ni entonces aunque bajan no karma. Ahí mantahan pun cari apa de otra vuelta tadi que vaya esto. Desmayanya ni maina pia chene. Cari manta hampune al final hay manta. Ahorita y pues evitado. Entonces saque chene. Somos lagarto. Chay manta dia sábado kutimone sehamanta lagarto mama yang pertama nak asiste senora harus akan con manteca cuando compran acceso mandi biculatas to con niño y se lo deja traer hasta que jueves sábado manta jueves kama sigue con esta sociedad de más onda de chepet para ficar en el pasar ya tere entonces para eso más cares samanta verse
Mi ado de pe de ser parin, entonces que hay caras pasañas. Entonces en la petarre chaymanta primero tomachiwan algo yabat, plato un total yabat tukuni. Entonces mani manawan. Entonces ayan tinyura khiyar gamshat yara cordero tanyakan. Yawanenta hayamo iske plato pasay chini umangkat ibu syafena. Tasno aga chakaris kaman biyawa. Chaymanta akura hawam dosita kikiman tukuni. Te la verán todo, te la verán tomar la pasea, te la verán chupar una tuchita, te pasa la tomar la carne, mi colgante la verán todo. Mi nombre es María Natividad Zambrano Obando, he estudiado Ciencias de la Educación en la Universidad Mayor de San Simón y tengo algunos conocimientos de historia mitológica. En ese sentido, quisiera compartirles lo que escuchaba desde niña sobre el Harisiri. Me acuerdo cuando queríamos salir, cuando estuvimos en el campo, queríamos salir de la noche, mis papás no nos dejaban. No, el Harisiri te da gazar, el Harisiri te da gazar, nos decían. Entonces yo era muy niña cuando no me decían eso. Entonces yo me fui enterando que el Harisiri era un hombre con parte hombre y parte animal, que lo que hacía era sacar la grasa de la columna ya para él hacerse fuerte y nos dejaba a nosotras, a las niñas inválidas. Después, con el pasar del tiempo, eso ya, la otra cosa que nos decían era no vas a salir de noche, porque si no el chupacabra te ha de agazar. Entonces el chupacabra ya era igual mitad hombre, mitad animal, que sacaba toda la sangre de las niñas que no obedecían a sus papás y salían sin permiso a la calle o al campo. Entonces, después venía, ya cuando más adelante, ya era el cucu, no salgas, el cucu te ha de agazar, el cucu te ha de agazar. Entonces, eran así 3 etapas de mi vida que me marcaron sobre el Harisiri, el chupacabra y el cucu. Entonces, ya uno va creciendo, estudiando algo, intentando entender, pude entender la lógica de los saberes de mis abuelos, de mis padres, ¿no? La forma de explicarse de todo su saber, muchas cosas era a través de cuentos, de cosas que habían escuchado, le habían dicho sus bisabuelos, sus tatarabuelos o sus papás. Entonces lo ligaban mucho a la educación, al susto, ¿no es cierto? O sea, el Harisiri, el chupacabra o el cucu, para que nosotros podamos obedecer, una forma de construir límites con sus hijos, ¿no? Con los años ya me fui explicando eso por un lado, y por otro lado es que también se va repitiendo. Yo repetí ya, pero lo que era el cucu, porque ya vivíamos en la ciudad, entonces a mis hijas decir el Harisiri o el chupacabra no me iban a creer, pero sí el cucu te ha de agazar. Entonces fui repitiendo eso como una forma de educación para los límites, o sea, no salgas de noche porque el cucu te ha de agazar. Entonces mis hijas tenían miedo a salir al cucu, pero nunca
Yo me imaginé en decir que era mitad hombre y mitad animal, sino el cucu era un fantasma que regresaba del más allá y que hacía asustar a todos los que desobedecían. Después, cuando había ruidos en la casa, los papás nos decían, es un almita en pena, está penando, debe tener deudas o necesita pedir perdón o que le perdone. Ahora, a este tiempo, yo digo, realmente nuestro pueblo es muy sabio. Evidentemente se imaginan cosas para explicar como el jariciri, el chupacabra, el cuco, etcétera, pero como una manera de educarnos, de construir límites con los hijos. Para muchos tal vez una manera muy, entre comillas lo pusiera, ignorante. Yo no creo que haya personas ignorantes. Lo que pasa es que de acuerdo a las épocas y a cómo hemos sido educados, es que vamos construyendo nuestros conocimientos, nuestros saberes, y en esa medida también las vivimos en lo cotidiano. Las lógicas son totalmente diferentes. No es lo mismo las formas de educar o de vivir la vida o de entender las cosas o de explicarnos las cosas del abuelo, de los papás o de los hijos o los nietos. Son tiempos muy diferentes. Entonces, eso un poco me fui explicando. La otra cosa sí que me marcó mucho también es que cuando entra un taparanco a los cuartos, los papás tenían que matar al taparanco, porque si no se lo llevaba el alma de alguien y se moría. Entonces los cerraban las puertas para matar al taparanco o cualquier mariposa negra que entra al cuarto. No podía irse porque si no se iba a morir alguien de la casa. O se llenaba de piojo la cabeza, una época es que alguien se va a morir. O se llenaba de ratones, ¿no es cierto? Entonces ya no se ha perdido esas formas de entender la realidad, pero desde mi rol como educadora, creo que era una forma de construir límites y formas, recursos para educar a los hijos y a los hijas. Ahora me explico eso. Entonces yo creo que eso es lo que ahora los papás actuales no estamos pudiendo encontrar recursos didácticos y construir con nuestras guaguas en lo que es la autoridad, la crisis de autoridad. Eso yo me explico a estas alturas de mi vida. Muchísimas gracias por continuar junto a nosotros. A continuación le vamos a presentar la historia del Manchichi, otra leyenda muy conocida en el Valle Alto de nuestra ciudad. Cuenta la historia que los pobladores conocen al Manchichi como un diablo, un demonio, un alma que ha sido llevada por fuerzas de la naturaleza, el río, un rayo, la tierra, el viento. A continuación vamos a escuchar la historia de un poblador de la zona de Aiquile. Veamos. Se remonta a muchas partes porque amone la garganta, todas las pampas, aquí querbada, y que te dejas a puño con. Y que te dejas a puño con por el amone se llaman 2 de la mañana. Yo se mone casi 4 o 4 y media, que alguna mujer casi roba. Y que pescar un burrito, casquilo y caballito y se animan para mujer para tengo cosas que yo mana cancho puncha talento y todo. Y que pita la jatira que me pone por lo mapa también ni me interesa por que estamos con caballo ahí estamos ni ya al final consideramos un poco de más y que hay pistas de casi media hora o más o menos más manta intentamos entonces ya pasamos por todo en caballo y ya te a casa pasamos que choroma y con esquina chisto pina que de por sí corrige tal vez así o me la no que por ahí voy a hacer ni más o menos ni más basta ya, no me hagas más daño. Entonces ya caja porque ya pasa que se deja lugar más probable que probamos relámpago y que molan tinta. Entonces que chequitante, entonces creen que manche chichacamo o sin caso más demonios no sé, pero imagínate científico de por qué
Eso era mangi era una sola realmente como Satanás. Entonces, a Toño pasó que hace visto a ver lo haya que no vamos a dar una proyecto que hace no vender que mayo en España vamos a las 9 de la mañana pero ya escuchaste entonces me imagina deporte amochaste pampa cuyo de capaz pampa cuyo y pampa cuyo sentaré bueno al final ya viste que era tapacapo le conecté El Manchichi, La Ceja, un pueblito que está a las alturas del cielo y las nubes. Basta ya, no me hagas más daño, márchate y no vuelvas jamás, que este amor se cansó de creerte, esta vez ya no tienes perdón. Tú me haces sufrir, tú me haces llorar, tú me haces sufrir y te hace como a nadie en el mundo, pero tú no sabes amar. En la mañana partí de casa con mi caballo y mi burro chasquillo, con cargas de maíz en costales de lana de oveja. Basta ya, no me hagas más daño. Caminando por la mañana llegué a la Garpampa, Tunaspampa. Pasaron horas y al final llega el anochecer. Llegué a Iguirita casa, donde me pongo a descansar unas cuantas horas para poder continuar con el viaje. En la madrugada, las 2 a.m., partí con mis animales. Llegando a Guairacasa, mi caballo y mi burro retroceden hacia atrás. Retroceden y retroceden. Yo no entendía por qué. No avanzaban por el lugar, por nada del mundo. Más de media hora pasaron. La lucha. Continué con mis caballos. Les arrojé con piedra, con varas, y no logré que ellos pasaran por el lugar. Al final, rogué a Dios, pero poco después pasamos por el lugar. Caminé más de 500 metros y mi cuerpo sufre un cambio. Mi cuerpo recibe una calor intensa. Mis cabellos se paran y no logré entender qué es lo que sucedía. Poco después comprendí que en el lugar se encuentra un cementerio. Y años atrás un joven había muerto en el lugar, su hijo de don Valente, que iba cabalgando en su mula de Aiquile hacia La Ceja, en lluvia y trueno. Es por esa misma razón que había muerto él con uno de los rayos. Semanas después de búsqueda fue encontrado en el lugar, en Guairacasa. Es por esa misma razón
que su alma siga apareciendo en ciertas horas de la noche. En este caso sería el Manchichi. Estoy segura que al igual que yo, tú recordaste muchas de las historias que nos contaban de niños, nuestras abuelitas, nuestros tíos, nuestro papá, nuestra mamá. Yo estoy segura que al igual que yo también has tomado mucha conciencia de lo rico de la historia de nuestro país. El Cariciri, el Manchichi, no son más que un par de las tantas historias, leyendas y mitos que rodean la historia de nuestro país, nuestra cultura, nuestro folclore, así que siéntete orgulloso. Y si tienes más historias como esta, por favor no dudes en buscarnos en Facebook como Entre Sombras. Cuéntanos ahí las historias que conoces, las leyendas, los mitos de tu zona, de tu barrio, de tu comunidad. No dudes en hacerlo, siempre estaremos prestos a leerte. Muchísimas gracias por haberme acompañado, soy Patricia Ramírez y esto es Entre Sombras.